Buenos días a todos. Hoy, lunes 29 de junio, tengo el placer de introducir otra de las charlas que desde la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud, en conjunto con el FAFEM, el Foro Argentino de Escuelas y Facultades de Medicina Públicas, estoy introduciendo un lunes medio de salud mental, dedicado exclusivamente a lo que es la salud mental. En la charla de hoy vamos a tener el placer de escuchar a gente del Servicio de Salud Mental de Bahía Blanca, ahora los voy a ir presentando a todos, hablar sobre grupos de apoyo psicológicos para trabajadores de salud, algo que sin dudas es algo importantísimo y más en este contexto de pandemia por COVID-19, en el cual el capital humano es el principal, digamos, la principal pata que tenemos y a la que más tenemos que apoyar. Presento primero al licenciado Hugo Kern, licenciado en Psicología, jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones y jefe también del área de trabajo transdisciplinario en el campo de la salud mental de la Universidad Nacional del Sur. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por estar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo Lo estás? Bueno, acompañan Clemente San Martín, jefe de residentes de Psicología Social y Comunitaria. Clemente, bienvenido. Y a gracias. Juan Martínez, residente también del mismo servicio de Psicología Social y Comunitaria. Los todos licenciados en Psicología. Nuevamente les agradecemos por estar, por participar desde allá de Bahía Blanca. Y bueno, vamos a estar dejando que hagan la charla. Recuerden a todos los que estén mirando que pueden hacer las preguntas que quieran. Hacia el final de la transmisión vamos a estar tratando de responderlas. Este video, así como todo el material audiovisual que estamos sacando, queda subido en el canal de Seunite, así que suscríbanse, tanto para rever todo este material y también para ver las charlas que van a seguir saliendo a lo largo de esta semana. Y también hay una página que vamos a estar subiendo el link, donde ahí estamos colgando absolutamente todo el material que estamos teniendo. Naveguen por ahí, que la verdad que está muy bueno, muy completo. Y cualquier cosita, siempre recuerden que pueden mandar un mail a boxpreguntascovid19@gmail.com. Sin más preámbulos, licenciados, los dejo. Nos estamos encontrando en el cierre. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos muy contentos de estar acá hoy, de compartir esta experiencia con ustedes. La idea es transmitir algunas ideas y además animarnos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de incluir algunas de las temáticas de salud mental dentro del campo de la salud. Como bien dijo Ernesto, el elemento fundamental dentro de nuestras intervenciones en el contexto de pandemia es el capital humano, es la posibilidad que tenemos nosotros de ir modificando nuestras prácticas. Y además, las acciones centradas fundamentalmente en el primer nivel de atención, en el trabajo en territorio y también el ajuste de los dispositivos hospitalarios a nivel de la salud pública. Nosotros nos planteamos como dos acciones centrales, que era el cuidado de los cuidadores en todo sentido, con los equipos de protección personal, como tanto se ha hablado en este espacio de formación, todos los elementos de protección, y lo que hicimos con el tiempo que tuvimos previo para ir viendo cómo venía la situación en otros lugares del mundo, pensar en el cuidado de los cuidadores y de desarrollar acciones concretas con respecto a qué deberíamos hacer. Pasamos a la próxima diapositiva. Cuando digo capital social y hablamos de qué definiciones nosotros podemos construir de salud, un vecino de acá de la zona, Floreal Ferrara, que a la sazón fue ministro de Salud, porque digo, nos implica pensar sobre la forma en que concebimos la salud. Entonces, en este sentido, nosotros adherimos a que la salud es la capacidad singular y colectiva para las luchas contra las condiciones que limitan la vida. No se trata de eliminar microbios, ni de enseñarle a la gente cómo vivir, ni de alcanzar un estado imposible. Se trata de luchar y de desear, de cambiar lo que produce sufrimiento, lo que limita la vida. Para eso es necesario asumir el protagonismo de la propia vida y encontrarnos con otros, constituirse como un sujeto y luchar para que los otros también lo sean, ¿no? Pasamos a la otra. Estamos con esta cuestión de que los trabajadores de la salud tenemos un alto nivel de autonomía en nuestras acciones y que nuestra autonomía
por supuesto, afecta la autonomía de los usuarios del sistema de salud, y que en este sentido nosotros vamos a marcar que la salud mental de los trabajadores de la salud es afectada, por un lado, por las condiciones de trabajo, por supuesto, que es lo que más está desarrollado, ¿no? Los elementos de protección personal, las condiciones de trabajo en términos concretos, por un lado. Por ejemplo, en el caso nuestro, de disponer de los elementos para el cuidado de los cuidadores como elementos centrales para la protección y evitar el contagio. Y por otro lado está la dimensión de la organización del trabajo, que es lo que principalmente afecta a la salud mental, a nuestra salud mental, es decir, las formas en que el trabajo es distribuido en los contextos de trabajo. Pero lo que queremos marcar cómo se da este anudamiento entre la subjetividad de los trabajadores, el efecto que tiene en la relación con los usuarios y cómo este sistema se retroalimenta al punto de convertirse tanto en un obstáculo para la tarea como en un obstáculo para el cuidado mismo del trabajador. Pasamos a la otra. Obviamente, ustedes, nosotros lo que vamos a decir y lo que tomamos para esta experiencia concreta de trabajo, que es un poco lo que le queremos contar, llevamos realizados hasta el momento 49 grupos de impacto emocional, que lo llamamos nosotros, así lo llamamos. Tenemos, y quiero decir esto, el trabajo grupal tiene tres modelos de trabajo. Uno es el taller de impacto emocional, es una metodología que la vamos a aplicar un poquito. Luego, el taller se realiza en un encuentro, ¿sí? Que tiene la característica de una presentación y de un ejercicio práctico, digamos, sobre el impacto emocional. Por otro lado están los grupos de reflexión para trabajadores de la salud, que son actividades que son realizadas con los grupos de mayor vulnerabilidad o de mayor exposición. Estos son los grupos, por ejemplo, de epidemiología en territorio, que es el grupo en el caso de Bahía Blanca que hace el seguimiento de todos los usuarios que necesitan de ese acompañamiento puntual del equipo de epidemiología. Ese equipo tiene una reunión sistemática de reflexión. Y por otro lado, hay un dispositivo de contención a nivel de la asistencia psicológica de los trabajadores de la salud, para lo cual se armó un equipo de terapeutas formados para intervenir en esas acciones. Queremos decir con esto, un punto importante a aclarar. Estamos hablando en términos de Foucault de tecnologías del yo. Es decir, no estamos hablando de poner una solución rápida y sencilla para que el trabajador pueda volver rápidamente a ser funcional al sistema de salud. Estamos hablando, por supuesto, de las formas de autocuidado, por eso lo ponemos en relación con lo que Foucault llama tecnologías del yo, las formas de cuidado y las formas de obtención de estado de bienestar para cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto que el autocuidado está íntimamente relacionado con la mejora de algunas de las situaciones de trabajo. Pero nosotros nos enfocamos en este punto que es un poco lo que vamos a desarrollar. Además, queremos tener en cuenta de que nadie trabaja solo, que todos trabajamos en relación con otros. En esta imagen que ustedes pueden ver de los mineros, pues, no pensamos si ponerlo una imagen de los mineros o una imagen de Las Vegas, por esta cosa de que lo que pasa en la mina queda en la mina, lo que sucede en Las Vegas queda en Las Vegas. Lo que pasa en el trabajo no queda en el trabajo, el trabajador lo lleva a su vida personal. Esto tiene que ver, por un lado, con las formas en las que se subjetiva el trabajo, y además tiene que ver con el traslado del campo emocional y en nuestro caso también, por ejemplo, el temor a contagiar a la familia y una cantidad de cuestiones que se han puesto en evidencia en el contexto de pandemia. Por otro lado, es muy importante desmarcarnos del paradigma hegemónico de la psicopatología o la visión psiquiátrica de la salud. ¿Por qué decimos esto? Acá no se trata que estemos todos locos, no se trata de enfermedad mental,
se trata de reacciones esperables, de formas de interacción que son absolutamente pertinentes con el contexto y el momento que nos toca vivir, que además está íntimamente relacionado con esta cuestión de poner el cuerpo. Los trabajadores de la salud, particularmente los trabajadores del primer nivel de atención, tienen una experiencia concreta de lo que es poner el cuerpo a la intervención. Y además, el cuerpo cobra una dimensión central, porque es el cuerpo lo que tenemos que cuidar en la transmisión, lo que vamos a proteger, y es lo que está en la primera línea de las intervenciones, a lo que nosotros sumamos, pasamos a la próxima, a lo que nosotros sumamos la dimensión de la percepción del cuerpo en esta situación. Hay dos palabras que ustedes van a notar que se repiten y que se han incorporado a las prácticas y a los discursos. Una es incertidumbre y la otra es protocolo. Vieron que todo aparece en todo el mundo, te habla de los protocolos según protocolo. Y nosotros nos encontramos que los protocolos de los que estamos hablando los llevan adelante personas. Acá no estamos hablando de una orden cibernética, sino que estamos hablando de personas. Y estamos hablando también de la incertidumbre que está relacionada, o mejor dicho, que ustedes, esto es medio largo para desarrollarlo ahora, pero basta con que conservemos la idea, que la incertidumbre tiene una relación directa con la propiedad de los sistemas complejos de producir emergentes, que la incertidumbre está relacionada con la capacidad del trabajo vivo. Es decir, nosotros sabemos que cuando las cosas funcionan, todo funciona, y funciona casi de manera pragmática y sin mediar mayores conflictos. El problema aparece cuando la cosa no funciona, cuando aparece la dificultad. Y ahí es donde se ve el compromiso de lo que llamamos la inteligencia en el trabajo, es decir, la capacidad que tiene el trabajador para, frente a lo que es incierto, encontrar nuevas formas de responder. Mencionamos en este trabajo lo que el ilusionista Toussaint insistía tanto con esto que puede fallar, porque lo tomamos como una metáfora, como en el ilusionismo, que es el producto del funcionamiento extremo de todos los protocolos, es decir, la magia es la resultante de la aplicación de una serie de procedimientos sin ninguna posibilidad de error. Él siempre aclaraba en este proceso que esto puede fallar. Y en este sentido, nosotros lo que decimos es que a escala humana, este puede fallar se hace presente permanentemente en cada una de nuestras prácticas. Pasamos a la otra. Bueno, con respecto a esto, ustedes saben que desde el punto de vista de la salud mental, la idea es ir creando un entorno laboral favorable, que proteger la salud no solamente de los riesgos relacionados con el trabajo, sino además de las formas que tenemos de reaccionar frente a este contexto. Y cuando digo reaccionar, emocionalmente, responder emocionalmente frente a las situaciones, que abre a toda una cuestión de la oposición entre lo racional y lo emocional, ¿no? Con campo de conflicto permanente. Entonces, que las instituciones de salud deben tener previsto este abordaje, deben tener previsto cómo acompañarlo, cómo desarrollar aspectos positivos del trabajo y sobre todo tener una mirada de los aspectos justamente de cuidado, de las capacidades, no solamente de los problemas, sino de las capacidades que tienen los equipos para lograr organización y lograr protección. También, con respecto a esto, no sería el objetivo desarrollarlo ahora, pero hay mecanismos de defensa, es decir, formas de protección que tenemos los trabajadores que no siempre hacen a un proceso instituyente, sino que hacen justamente a una resistencia del objeto mismo de trabajo. Esto después lo vamos a desarrollar un poco. Y es importante que de las distintas gestiones se espere, está bien, déjala ahí, no, pasala nomás, no hay problema.
se tenga en cuenta que la salud mental debe ser atendida independientemente de las causas. Como les decía, nosotros en los talleres y grupos lo que pensamos es en principio un encuadre teórico mínimo, en los cuales nos tenemos que poner de acuerdo, y esta es un poco la idea de pensar hoy con ustedes, porque además el objetivo es para aquellos lugares donde no se estén desarrollando todavía, se animen a desarrollarlo y a comprometerse con este desafío, que los resultados son muy interesantes en el trabajo. Bueno, para los que no saben, esquema conceptual referencial y operativo es un concepto que tiene que ver justamente sobre cómo nosotros pensamos las situaciones. Tanto el ECRO se corresponde a quienes van a coordinar los grupos, y el encuadre teórico mínimo es lo que nosotros vamos a tratar de establecer bajo la forma de un acuerdo con los trabajadores cuando vamos a intervenir. Y es esto lo que quiero que hablemos un poquito. A nivel de la tarea, estamos diciendo que vamos a trabajar con fundamentalmente con el impacto emocional, y esto es con la dimensión subjetiva del trabajo, que implica una serie de movimientos que le decía hoy, cada uno de nosotros hace el trabajo que tiene para hacer, apropiándose subjetivamente de ese trabajo. No desconocemos que, por ejemplo, cada trabajador tiene su forma de organización y su rutina. Esta organización del trabajo, esta cotidianeidad del trabajo y de la vida personal fue alterada fuertemente de la pandemia, ¿no? Fue alterada fuertemente por el contexto de la pandemia. Entonces, pasamos a la otra. Cuando se produce una alteración de la vida cotidiana, y acá vamos a desarrollar algunos de los puntos con los cuales estamos de acuerdo o debemos ponernos de acuerdo para lo que llamamos nosotros el encuadre teórico mínimo. En la relación de cada individuo con su vida cotidiana, cuando aparece una alteración, esa alteración de la vida cotidiana va a dar lugar a un problema. Es decir, desde ya puede ser una modificación de la vida cotidiana que sea un logro, una buena noticia. En general nos vamos a enfocar en algunas situaciones que son vividas como problemas. Y además decimos, el problema o la existencia de un problema siempre es dependiente de una definición subjetiva. Es decir, para que para mí se me plantee algo como un problema, debe entrar en contraste con algún nivel determinado de conflicto entre lo que yo me represento o el grupo se representa como un estado ideal y la realidad. Y que frente a este problema que va a producir, primero, por supuesto que hay una percepción racional, pero también hay un impacto emocional, hay un registro emocional. Y frente a esto, y en términos generales, para ponernos de acuerdo, diremos que las posibilidades de acción o digamos, el repertorio de respuesta frente a esto está basado en dos elementos. No estamos diciendo nada nuevo, estamos diciendo cuestiones que tienen que ver con puntos muy básicos de la teoría. Vuelvo al tema importante para nosotros, que es hacer un acuerdo con todos los trabajadores que sea más o menos simple sobre los puntos en los que vamos a intervenir para que cada uno pueda participar en la gestión no solamente del trabajo, sino también de su vida anímica. Entonces, frente al problema, dos reacciones predominantes. Uno es la huida, la evasión o la resignación, y el otro es el movimiento de ataque y de defensa. Bueno, huir y el principio de la fuga frente a una realidad que nos resulta penosa es el movimiento de reacción que debemos cuidar, digamos.
¿Por qué decimos esto? Porque es un principio a nivel psicológico, no sería tampoco el espacio en este momento para profundizar el concepto, pero basta ponernos de acuerdo con que el mecanismo de huida es lo que permite diferenciar el mundo interno del mundo externo, porque simplemente de lo que yo puedo evitar, de lo que puedo irme, de lo que puedo retirarme, de lo que puedo sustraerme, es fundamentalmente de lo que yo voy a considerar externo a mí. Pero además también me va a permitir observar, si tengo la posibilidad, eh, observar los mecanismos de externalización de los problemas, es decir, cuando buscamos esta forma de poner el problema afuera para después evitarlo. Obviamente, la primera dificultad es que de los estados emocionales, las formas de fuga son muy particulares. En principio, la que más usual y la que más escuchamos es el procedimiento tóxico. Es decir, lo que permite la toxicidad de algunos procesos es la toma de distancia del mundo interno y por consiguiente del mundo emocional. El segundo paso frente a esto es la posibilidad de ataque-defensa. En general, en este par lo vemos de esta manera porque la persona dice, no, yo no estoy atacando, me estoy defendiendo y siempre se juega con ese pivoteo, pero en el trabajo, en términos concretos, vemos que frente a las alteraciones de la rutina de la que estábamos hablando, frente a esas alteraciones tenemos personas que huyen, que se retiran, que se resignan, que es otra forma de evadirse de esta realidad penosa, y otras personas que incrementan el malestar, incrementan la irritabilidad, el nerviosismo, se aumentan las discusiones, los conflictos, el malestar en las alternativas de trabajo. Una tercera posibilidad frente al problema es poder afrontar la situación, comunicarse de forma asertiva y resolutiva, respetuosa y honesta. Ahora, este último proceso no se da naturalmente y sobre todo teniendo en cuenta lo que nosotros hemos vivido últimamente, culturalmente, como sociedad. Entonces, esta opción es la que nosotros nos proponemos trabajar en los talleres. ¿Qué es esto? Afrontar la situación, comunicarse de forma asertiva, resolutiva, respetuosa, honesta, en el marco de estos talleres. Esas son algunas de las acciones que vamos a tratar de lograr en el marco de los talleres. Pasamos a la otra. Una cuestión que nosotros manejamos y que sostenemos en los talleres y en los grupos de reflexión, y lo tenemos incorporado en la práctica, que para nosotros es la aplicación práctica, vuelvo a decirlo, de algo que todos ustedes conocen, que es la dimensión corporal. Si nosotros nos basamos en la percepción del mundo externo, en general, la visión, el sistema perceptivo y esta posibilidad de, en el escenario en el que nos movemos, tomar algunas señales que nos van a provocar distintos tipos de reacciones. Obviamente, de lo que estamos hablando es del sistema de alerta. El sistema de alerta se basa no solamente en una alerta racional frente a la percepción de alguna señal, sino que también se basa, y fundamentalmente se basa, en un registro emocional, corporal, de el sistema de alerta. Como quieran ver ustedes, procesos de expectativa angustiosa, estrés, miedo, etcétera, etcétera, todos los nombres que le podemos poner de cómo hay un registro corporal de esa situación. El nudo en la garganta, el dolor de espalda, migraña, todas las relaciones corporales. El cuerpo aparece como primera línea. Entonces, los encuentros siempre comienzan con ejercicios de respiración y de relajación. Esto nosotros lo llamamos percepción y registro a nivel corporal. Acá nosotros nos manejamos con algunas técnicas de ayuda para controlar el estrés. Nos permite
disminuir algunos efectos en este trabajo mente-cuerpo, encuentros y desencuentros, generar un instrumento para el impacto emocional en el trabajo cotidiano, y nos lleva una parte de las reuniones de las que hablamos, eh, tanto de los talleres como los grupos de reflexión, estamos hablando de 1 hora 45 minutos. Bueno, después hay algunas cuestiones técnicas que la van a comentar seguramente Clemente y Juan, y también de alguna otra cosa que también nos estemos olvidando, pero destinamos un tiempo a este ejercicio, a estos ejercicios de relajación, de respiración, y vamos incluyendo también algunas otras técnicas que tendríamos que tener específicamente algún tiempo. Bueno, le vamos a dejar las direcciones también para que los que les interesen se puedan comunicar y podamos trabajar con esto, que tiene que ver con algunas técnicas de trabajar con el imaginario, el registro imaginario y algunos ejercicios de visualización. Vamos a la otra. Otro punto que nosotros tomamos como un punto de reflexión, una vez que cada uno de nosotros puede percibir aquellas circunstancias, porque vamos a trabajar con el registro, de aquellas circunstancias que generan estrés, que generan tensión, que generan preocupación. Ahí registramos primero en qué lugar del cuerpo estas emociones se van alojando. Y nosotros trabajamos en una línea de nombrar, de describir, de intercambiar sobre el registro, de este registro emocional. Y planteamos el primer punto de quienes piensan que las emociones desaparecen o no, qué pasa con las emociones, qué pasa en ese campo emocional. Si es posible que uno está muy preocupado, está desconcertado por haber sido objeto de un maltrato o en una situación de incertidumbre que ha generado una profunda preocupación, si creemos que eso desaparece, si eso desaparece como por arte de magia. Por eso acá siempre trabajamos con la idea de que nada se pierde, todo se transforma. Entonces, les pedimos que piensen a dónde van esas preocupaciones, a dónde va ese desconcierto, a dónde va esa bronca o ese miedo, ¿no? ¿A qué lugar? Bueno, ¿y qué entendemos por el campo emocional? ¿Cómo definimos el campo emocional? Por eso las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos, endocrinos, de origen innato. La experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. Y se trata de un estado que sobreviene de manera súbita y bruscamente. ¿Por qué decimos esto? Porque también nos encontramos muchas veces que el trabajador de salud, obviamente, por el proceso formativo, parte de la base que el campo emocional es algo que no tendría que pasar o algo que no tendría que suceder. Y además pasa otra cuestión, que es que las emociones que se van a trabajar, y a veces hacemos este ejercicio de pensarlas como emociones negativas y emociones positivas. Uno de los trabajos que para nosotros constituye un desafío, obviamente, es hablar de una forma que permita socializar el trabajo en salud mental para aquellos trabajadores y trabajadoras que no provienen del campo de la salud mental, porque también tenemos el objetivo de que la práctica de la salud mental sea incluida en toda práctica de salud. Y para esto tenemos que buscar formas de comunicación que sean lo suficientemente simples para que permitan la participación del otro y la interpelación por parte del otro. Y además, estrategias de trabajo que sean sensibles para que podamos captar aquellas cuestiones que tienen que ver con el trabajo cotidiano del conjunto de los trabajadores. Y por si esto fuera poco, nosotros tenemos una fuerte, yo diría, un fuerte reconocimiento de que lo esencial del trabajo es lo que sucede, del trabajo en salud, es lo que sucede en el primer nivel de atención. Y de cómo ese primer nivel de atención, que es la puerta de entrada, debe tener las herramientas para poder encontrar la forma de responder a esta situación.
Nosotros elegimos, pasa la otra, esto lo quiero decir solamente para mencionarlo, eh, mencionarlo como una de las cuestiones, nosotros, o se habrán dado cuenta, uno de los recursos que usamos es el grupo operativo. Por eso habrán escuchado que es muy importante con cada uno de los grupos acordar con respecto a la tarea que se va a realizar. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? Es fundamental porque tener cierto acuerdo, iba a decir claridad, si se quiere, pero vamos a pensar en un acuerdo con respecto a la tarea que vamos a realizar, es fundamental. No solamente, quiero decirlo esto, la práctica puede ser realizada de dos maneras. Una es cuando se interviene en un equipo preformado. Y otra práctica que hemos realizado en algunos de estos grupos que les había dicho hoy al comienzo, que han sido 49 grupos, algunos de los grupos han sido conformados por personas que provienen de distintos equipos de trabajo. Y otros grupos son por grupos específicos en el trabajo. Siempre lo ideal es trabajar con un mismo equipo de trabajo porque eso permite que se pueda pensar la tarea que hace al equipo, porque todo equipo se estructura en función de una tarea. Quiero decir que nosotros sabemos que también en estas circunstancias la tarea se modificó y que los equipos necesitan un tiempo de acomodamiento frente a la tarea. Ahora, en ese proceso de reacomodamiento a la tarea pasan un montón de situaciones y tienen un gran impacto emocional. Y a veces el grupo queda capturado en un sistema poco productivo de trabajo y altamente conflictivo. O sea, puede suceder que el grupo se convierta en altamente conflictivo hacia el interior y hacia el exterior y de muy baja producción, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces el grupo queda paralizado en ese proceso. Ahora, por supuesto que también hay una tarea que hace al taller de impacto emocional y hace a los grupos de reflexión que también hay que acordarla. Cada grupo tiene su liderazgo y tiene distintos tipos de liderazgo que se van a dar dentro del escenario grupal. En el trabajo de los grupos por eso usamos el esquema del cono invertido, y lo voy a decir muy brevemente para referirnos que hay un trabajo que va de lo manifiesto, si quieren, de lo anecdótico, de lo puntual, para ir a través de la comunicación, de la afiliación grupal, de la pertenencia, el aprendizaje, la pertenencia y el sistema relacional que se va dando en el grupo, vamos a tratar de lograr nuevas formas de comprensión de lo que está en juego en eso que es manifiesto, que es lo que nosotros llamamos del orden de lo latente. Se traduce esto en cantidad de situaciones donde podemos ir desde comprender el malentendido a encontrar nuevas formas de comunicación a la parálisis en un conflicto, que es lo que decía antes, en un conflicto absolutamente improductivo en el cual se puede entrar. Y digo, se puede entrar porque, vuelvo a decirlo, los grupos en una situación de crisis sobreviven en tanto puedan organizarse. Ahora, esas formas de organización libradas al azar no siempre son gratuitas en tanto el costo subjetivo que tienen para desarrollar el trabajo. Eh, Clemente y Juan, ¿por qué no van haciendo algún comentario, alguna cosa que ustedes hayan visto y vamos empezando a abrir un poquito la discusión antes de irnos para el lado de la teoría que no sería el objetivo? No sé si quieren comentar un poco su propia experiencia con respecto al grupo y los puntos más fuertes que les parezca destacar de esta experiencia que ustedes están desde el comienzo.
Escucho una vibración nada más. No sé si es mi micrófono. ¿Se escucha bien? Yo te escucho, sí. Ahí se escucha, sí. Sí, porque yo escucho como un... Bueno, sí, está bueno por ahí señalar que todos hemos formado parte de los grupos de apoyo de impacto emocional, de alguna manera también al inicio como participantes. Y hemos atravesado, o sea, luego la experiencia de coordinar los espacios, pero nos hemos prestado a la experiencia de estar formando parte de los grupos y haciendo tanto los ejercicios de relajación como todo el proceso grupal. En ese sentido, digamos, como lo que uno... Yo por ahí lo que me interesó por ahí era rescatar algunas viñetas de algunas cuestiones que fue señalando la gente mientras participaba, porque por ahí pueden como graficar cuáles son los efectos de del espacio. Cuando se hacen los ejercicios de relajación, por ejemplo, hay una viñeta que recorté y dice, bueno, cuando estaba haciendo el ejercicio de relajación se me caían las lágrimas, decía, por ejemplo, una de las personas que participaba. O muchas personas dicen que son herramientas que están aplicando para otros momentos en los cuales sienten tensión o están complicados con alguna situación del trabajo, señalan estar utilizando las técnicas de relajación para poder encontrar, digamos, otras posibilidades de reaccionar frente al impacto emocional del trabajo. Y digamos, esto que es un proceso también que propone el grupo, también permite otro tipo de reflexiones que por ahí que van, digamos, hacia un lugar más de lo latente o que permite, digamos, a las personas percibir cuál es su posicionamiento frente a las problemáticas del trabajo. En principio, a veces, puntualmente, su posicionamiento frente al trabajo. Una de las viñetas que recortábamos también dice que una persona decía, por ejemplo, siempre prioricé mi trabajo, mi familia estuvo en un segundo lugar y ahora me estoy replanteando muchas cosas. O sea, como que estos espacios también a veces permiten como dar lugar a ese tipo de planteos que muchas veces por ahí no surgen. El viernes me tocó coordinar un grupo en 12 de octubre donde uno de los integrantes, por ejemplo, que había atravesado una situación familiar difícil de duelo en este tiempo de pandemia, con lo que ello implica, ¿no? Con las dificultades que implica atravesar una situación de duelo en las condiciones actuales, encontró en el espacio grupal la posibilidad de agradecer a sus compañeros el apoyo que había sentido, que había recibido de parte de ellos. También se erige como un espacio donde poder, digamos, señalar estas cosas, poder compartir con los compañeros estas emociones y este apoyo que a veces se siente cuando nosotros hacemos este trabajo de señalar emociones negativas y emociones positivas. También solemos decir que las emociones positivas a veces es más difícil que salgan a la luz, como por ejemplo cuando uno se siente agradecido. Muchas veces cuando uno plantea el espacio para poder problematizar, lo primero que sale son los problemas y las emociones negativas vinculadas a los problemas. Y nosotros también hacemos este ejercicio de llevarlo al paralelo, digamos, ¿no? Que todas las emociones van en paralelo. O sea, hay una emoción negativa que tiene su contraparte positiva y que está bueno
abordarla y ponerla en palabras, como en este caso que decía recién del agradecimiento. Yo, muy bien, Clemente, quería decir otra cosa, una cosa que generó alguna pregunta mientras hay un mecanismo que, ¿cómo hacemos con algunas cuestiones? Porque los grupos pueden ser solicitados espontáneamente por los equipos de trabajo. Nosotros comenzamos tempranamente en marzo a difundirlos. Tenemos un teléfono específico destinado al apoyo a los trabajadores de la salud. Entonces, cada equipo, como está organizado en Bahía Blanca, hay equipos en el hospital municipal y equipos en el primer nivel de atención, que están organizados en centros satélites y centros respiratorios. Todos hablamos del sistema público municipal. Entonces, pueden pedir la intervención del equipo de salud mental de impacto emocional para trabajarlo en los talleres. Y también sucede otra cuestión, que es cómo es vivida la propuesta de acceder a los grupos y cómo es vivida una cuestión que era mucho más delicada, que cómo es vivida la intervención del equipo de salud mental cuando es a pedido de algunos integrantes del equipo. Es decir, nosotros tenemos una posición proactiva con respecto al tema de salud mental. No nos quedamos esperando que alguien venga a llamar o a pedir un turno en salud mental, ¿se entiende? No es que estamos esperando sentaditos en un consultorio, esperando que alguien pida un turno, que en general hay lista de espera en salud mental y toda una cuestión. Nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a buscar al grupo, vamos a buscar a las personas también. ¿Cómo son estos mecanismos de búsqueda? Por eso hoy lo dije, esto tiene que ver con las tecnologías del yo. No es que estamos buscando a ver quién está medio loquito para ir a separarlo del grupo, sino lo que buscamos es quiénes son las personas que están más vulnerabilizadas, están más angustiadas, están más estresadas, están más presionados, están más expuestos, que a veces depende de la mirada del otro también. Bueno, frente a esto, directamente uno de los integrantes del equipo que está armado, hace un rato estaba hablando con José Luis Saray, que es uno de los psicólogos que forman parte del equipo, son personas con mucha trayectoria en el ámbito, cuando digo mucha trayectoria, son personas más de 25 años, 30 años, trabajando dentro del sistema público, con un determinado enfoque. Entonces hay un listado de terapeutas que se comunica telefónicamente con cada uno de los trabajadores. Y nosotros los llamamos, y la verdad que la respuesta de las personas, en el 95% de los casos, es de agradecimiento, donde es muy bien tomado el llamado, es visto como una actitud de cuidado. Nosotros sabemos de algunos colegas, colegas porque por ahí tienen más o menos la misma disciplina que uno, que piensan que eso es como una intromisión en la vida personal. Y nosotros decimos que en este conflicto entre las vidas privadas y las cuestiones públicas, las barreras son permeables. Por eso insistimos que hay muchas cosas del trabajo que se llevan a la casa de ida y vuelta. Y preferimos llamar 2 veces a una persona antes de que que nadie se comunique con esa persona, ¿no? Porque otro argumento que se usa es la cuestión de la reduplicación y la distancia y la neutralidad analítica y un montón de cuestiones, la confidencialidad, y que nosotros lo que buscamos es una forma de trabajar sin traicionar esos principios, pero que sea proactiva y que sea accesible al conjunto de los compañeros, ¿no? Bueno, Juan. ¿Qué tal? Buen día. No, yo lo que quería agregar era que, bueno, obviamente que el tiempo por ahí no da para hacer como una profundización o cierto detalle sobre las técnicas que se utilizan en el grupo, bueno, o contar muchas más situaciones que han ido surgiendo que son súper interesantes. Bueno, tener abierto esta posibilidad, que se puedan comunicar con nosotros, con el Departamento de Salud Mental, que le pueden escribir a Hugo, ¿sí? Por ahí para tener, qué sé yo, como una conversación un poco más profunda y más específica. Como decía Hugo, tenemos por un lado los talleres y por otro lado los grupos, ¿no? Por ahí son técnicas similares, los talleres son más reducidos en la cantidad de encuentros, quizás a veces se hace hasta un solo encuentro. Los grupos, bueno, son los que tienen como una continuidad y lo que permite ir trabajando cuestiones más profundas o cosas que
que realmente afectan a la mayoría del personal, ¿sí? Por ejemplo, con uno de los grupos que venimos más avanzados, estuvimos trabajando en el último tiempo las cuestiones de las amenazas, ¿sí? Las cosas que tienen que escuchar los trabajadores de salud, ¿sí? Sobre todo en el primer nivel de atención, que por lo menos acá en Bahía Blanca está teniendo una participación muy activa en relación a la pandemia. ¿eh? Y nada, las cosas que escuchan los trabajadores son, bueno, no servís para nada, tal persona se va a morir por tu culpa, no están haciendo nada, ¿sí? Como que no se diferencian que uno es agente del Estado, como si uno fuera un representante directo de alguna autoridad más ejecutiva, te voy a matar, ¿sí? Cosas que escuchan que son tremendas y que, bueno, como decía Hugo, digamos, nosotros lo que hacemos en los grupos es volver todo el tiempo a la cuestión de lo emocional, ¿sí? Porque lo que trabajamos con cada una de las personas que participan de estos encuentros es que toda problemática es vincular, ¿sí? Donde siempre lo fundamental y lo que más repercusión tiene en cada uno, en el cuerpo de cada uno, tiene que ver con lo afectivo. Entonces, por eso, a pesar de que obviamente que cuando uno da lugar a la palabra, que digamos, muchos trabajadores no han tenido esa posibilidad, a pesar de estar muchos años trabajando en el sistema, de tener un espacio de escucha donde puedan ir buscándole la vuelta a lo que les va pasando. Digamos, en estos espacios surgen ciertas críticas al sistema, ¿no? A molestias que van teniendo en el día a día. Pero bueno, nosotros volvemos al emocional, pero no para anular eso, sino para trabajar esta cuestión de lo vincular que es fundamental, ¿sí? De lo vincular de que cada uno tenga presente la importancia digamos, de registrar lo que le pasa, de tener un buen vínculo con el compañero, ¿no? Son todas cosas que creemos fundamentales y que, bueno, por eso por ahí ahora no da mucho el tiempo para profundizarlas, pero bueno, que tengan presente esto, que no se pueden comunicar con nosotros, porque bueno, la verdad que acá en Bahía Blanca el alcance que han tenido estos grupos es muy grande, ¿sí? Se han hecho en el hospital, en casi todo el sistema de atención primaria de salud. He trabajado con médicos, con enfermeros, con trabajadores de salud mental, con administrativos, digamos. Incluso ahora estamos empezando a pensarlo también para aplicarlo con usuarios. Bueno, como que la idea es, digamos, surgió a partir de la pandemia, pero bueno, nos abrió una puerta muy grande que creemos que está bueno aprovecharla. Fíjate, vamos al Power, así completamos un par de esto pasalo porque tiene que ver con un marco teórico que me parece que no sería el caso, pero nos referimos al concepto de tarea y algunos conceptos que para nosotros son elementales, que son desarrollados por un psicoanalista argentino que es Pichón River. Encontrarse con otros, poder sensibilizarse con lo que le pasa, poder encontrar puntos comunes a la hora de pensar la práctica, generar nuevos lazos de amistad, son todas posibilidades que se generan cuando podemos incorporar otro discurso diferente al del modelo médico hegemónico, donde se establecen prácticas desubjetivantes y donde se observa un proceso de biomedicalización donde determinadas vivencias problemáticas son transformadas en categorías psicopatológicas y lo que sigue a eso es un estilo de intervención que nosotros entendemos que no genera la posibilidad de transformación tanto del sistema como de las prácticas de trabajo, como traer como potencia esta dimensión. La verdad que contamos con una ventaja comparativa en esto, que es contar con un espacio de formación, con una residencia de epidemiología en terreno, que a su vez, porque todo esto sucede en función, también uno responde a las crisis con lo que tiene y con lo que cuenta, ¿no? Pues hablamos del capital simbólico, que la verdad que nos permitió de entrada estar trabajando con esta cuestión ya fuertemente y pensar estrategias. Y además, cada uno de los trabajadores lo aceptó muy receptivo. La verdad que han recibido una carga de trabajo muy importante y además han permitido generar el espacio para sostener este espacio de trabajo. La verdad que un reconocimiento, un agradecimiento a los trabajadores de primer nivel y en términos generales y en particular a la residencia de epidemiología de la Municipalidad de Bahía Blanca. Pasamos a la otra. Y bueno, acá tenemos, esto es una definición que encontramos entre otras cosas de
de un texto que se llama Emoción y Salud Mental, que las personas no solo quieren percibir y valorar los sucesos con realismo, también quieren colocar los sucesos bajo una mejor luz posible para no perder su optimismo y esperanza. Por lo tanto, el subjetivismo debería ser realmente un compromiso, es una negociación, que podría ser un término apropiado entre otras condiciones objetivas de la vida, por un lado, y lo que las personas temen o desean. Porque a veces esto puede pasar, ¿no? Que la realidad se nos vaya transformando en aquello que tememos y lo que deseamos empieza a sustraerse. Pasa a la otra, por favor. Y pasa a la otra, así que vamos a dejar la última. Hay una experiencia que me gustaría que Clemente pudiera comentar, que tiene que ver con otra iniciativa. Vamos a hacer por lo menos algún comentario con respecto a la incorporación de la perspectiva del trabajo de salud mental en otros dispositivos. En este caso, en un dispositivo multitudinario que es lo que nosotros llamamos el punto digital, que son los espacios de acompañamiento o seguimiento epidemiológico de grandes sectores de la población, en los cuales en este momento están participando estudiantes avanzados de medicina, de enfermería y también de acompañamiento por parte de los psicólogos. Entonces, si quieres comentar alguna especificidad de esa tarea, que me parece interesante que se pueda compartir. Sí, bueno, en el punto digital lo que se está trabajando con un equipo de estudiantes avanzados de las carreras de medicina y enfermería que realizan llamados telefónicos de acompañamiento y seguimiento a aquellas personas que ingresan a la ciudad de Bahía Blanca provenientes de sectores donde hay transmisión comunitaria de COVID, que son detectadas en los accesos a la ciudad, y desde allí se empieza a realizar un seguimiento, un acompañamiento telefónico. Desde un comienzo, digamos, la tarea consiste en realizar un protocolo de preguntas para monitorear que no se esté desarrollando el COVID en la persona, o sea, como que no se esté desarrollando la patología, y como son grupos de estudiantes que están distribuidos en 2 turnos, lo que hicimos fue convocarlos a un espacio grupal para reflexionar sobre la práctica. Trabajamos fundamentalmente con 2 ejes centrales, que por un lado tiene que ver con el impacto emocional de la tarea. Es una tarea que muchas veces puede resultar ingrata, se puede presentar como hostilidad en los llamados, porque es una tarea de cuidado, pero que puede deslizarse hacia la concepción del control, y a las personas le puede resultar esto incómodo. Entonces, eso tiene un impacto, obviamente, en la persona que está funcionando como operador, y esto se trabaja en el espacio grupal. Y de esas reflexiones, o sea, el otro eje sería de ese impacto emocional, transformar las reflexiones en herramientas de trabajo. Hay algunos, voy a nombrar como algunas viñetas o algunos puntos que hemos abordado, que vienen a reforzar esta lógica. Primero, que hay una apuesta permanente al trabajo grupal. O sea, no hacemos, podríamos haber encarado este trabajo haciendo como detección individual. Por ejemplo, bueno, si alguien está angustiado por alguna situación, algún llamado que le produjo algún problema, acompañarlo como psicólogo individualmente ahí. Pero nosotros lo que apostamos siempre es a un abordaje grupal de las problemáticas del trabajo y del impacto emocional de la tarea. Entonces los convocamos a un espacio diario de reflexión sobre la práctica, donde lo que hacemos es justamente en esta lógica que comentaba Hugo al principio, que es sacar
o trabajar desde lógicas despatologizantes. O sea, no estamos hablando de que alguien, por encontrarse emocionalmente afectado por la tarea que tiene que realizar, está atravesando una situación psicopatológica, sino que está teniendo una reacción normal frente a la tarea que tiene que realizar. Y además esto, puesto a jugar en un contexto grupal, lo que hace es también normalizar las reacciones. O sea, permite también a los compañeros poder compartir las dificultades que se encuentran en la tarea. Algunas de las cosas que hemos abordado en este espacio, también fortaleciendo la lógica de trabajo desde el cuidado, desde la promoción de la salud, tiene que ver, por ejemplo, con esto que decía hace un rato de no entender que la tarea no se está realizando desde el control, sino desde el cuidado, desde un acompañamiento que tiene que ver con el cuidado, que viene de la mano de esto, ¿no? De despatologizar, ¿no? También. Y otra cuestión que también hemos abordado y problematizado en grupo tiene que ver con la humanización de los protocolos. O sea, los protocolos son herramientas que nos sirven para orientarnos en la práctica, así como los diagnósticos, dicho así como medio de paso, pero que no nos tienen que limitar en la tarea ni limitar en las lecturas. Lo que no tenemos que perder es la dimensión humana de cualquier contacto. En este caso, estos contactos telefónicos y estos acompañamientos, lo que siempre dan cuenta en algún momento es que cuando uno quiere aplicar el protocolo, está la dimensión humana de por medio, y eso hace que uno no siempre pueda realizar la tarea de manera ordenada y tenga que hacer jugar otros factores. Eso se problematizan en el espacio, y la idea es, a través del impacto emocional, transformarlo en una discusión que a su vez se transforme en una herramienta para volver a los llamados y poder seguir haciendo un acompañamiento desde el cuidado. Muy bien, muy bien. Juan, no sé si querés decir alguna cosita más, y ya lo vamos llamando a Ernesto para ver si hay alguna pregunta o hacer algún intercambio. No, eso más o menos lo mismo, destacar de los grupos dos cosas que están buenas para cualquier dispositivo de salud mental. Una es la flexibilidad que tiene el dispositivo, ¿no? Que se puede dar de un encuentro a muchos, digamos. Hay algunos que llevan más de 2 meses, casi 3 meses, que puede ser de 2 a 3 personas, hasta incluso hemos hecho grupos de 15 personas. Eso por un lado, el tema de la flexibilidad y también de la efectividad, ¿no? Un poco lo que decía Hugo antes de la respuesta que tenemos por parte de los participantes es muy buena, que piden continuar, que la asistencia es muy, muy concurrida, y bueno, hemos llegado a casi toda la ciudad, así que bueno, estamos más que contentos con este dispositivo. Bueno, sí. Bueno, Ernesto, ¿cómo lo ves? la verdad, excelente. Me pareció muy, muy buena la propuesta, muy buenos todos los puntos que fueron tocando. A mí, desde el lado de médico, que también estuve en el primer nivel de atención, hay varias cosas, digamos, de todo lo que fueron diciendo que me parecieron muy importantes, sobre todo lo de lo vincular, que es un concepto que deberíamos manejar muchísimos más médicos de los que lo manejan o los que lo manejamos. No solo, digamos, entre nosotros, colegas, sino con los mismos pacientes, ¿no? Esa cuestión de formar vínculos, sea en el contexto que sea. Hoy creo que justamente eso de el formar vínculos está como un poco transformada esa realidad, ¿no? En donde estamos recurriendo a un montón de medios diferentes, como puede ser que estamos teniendo ahora, entre muchos otros, las líneas telefónicas y demás. Una cosa que quería destacar, como revalorando, digamos, lo que hacen ustedes también, es que ustedes también son trabajadores de la salud. Siempre hablaron en tercera persona de los trabajadores de la salud, ustedes también lo son, y lo que están haciendo es más que valioso. Eso me pareció como un detalle que no quería dejar pasar. No sé si tienen ustedes alguna conclusión, vamos a decirle. La verdad que las preguntas que hicieron son bastante, digamos, abarcativas. Por ejemplo,
Susana preguntaba sobre el marco teórico que fundamenta el trabajo grupal, que creo que es algo súper amplio y que tal vez lo podemos contestar a través de un mail, o no sé si quieren hacer alguna aclaración al respecto a eso. Después también había sobre los mecanismos de alerta y cómo están en distintas situaciones, enfermedad o cómo interviene el estado físico, pero algo de eso también habías contestado vos, Hugo. No sé si quieren hacer algunas aclaraciones sobre eso o dar Bueno, algún cierre. sí, bueno, dos cosas. Una, con respecto al marco teórico, es un poco lo que ponemos ahí en la bibliografía y demás, pero ya se habrá dado cuenta que nosotros nos apoyamos en el concepto de esquema referencial y operativo planteado por Pichon Rivière. En realidad, bueno, también tenemos una formación fundamentalmente en el campo del psicoanálisis, un psicoanálisis aplicado, con una fuerte impronta de la psicología social también, y desde allí tomamos la mayoría de los autores que vienen trabajando con los dispositivos grupales. No hicimos referencia, nosotros hemos trabajado con grupos Balint, trabajamos con grupos de psicoanálisis grupal, trabajamos hace varios años que venimos trabajando en esa línea, y lo que ahora buscamos es una forma de acortar la distancia para ponernos, ampliar esto que te decía antes. Es muy interesante lo que vos planteabas, Ernesto, es cierto, nosotros somos todos trabajadores del sistema público de salud, somos todos trabajadores de planta, yo soy jefe por concurso, y nosotros, por eso el enfoque que tenemos es un enfoque de trabajo en salud pública y de tratar de acercar la respuesta a eso. Quizás hacemos un poquito una disociación instrumental para encontrar una nueva forma de intervenir en salud mental, que apunta a la integración de la salud mental dentro de los procesos de atención, de cuidado, de los usuarios, ¿no? de la sociedad, la definición de ciudadano. Y por último, bueno, agradecerles a los equipos de trabajo de los centros respiratorios de Bahía Blanca, de todas las áreas programáticas de la ciudad, agradecerles la predisposición que han tenido, agradecerles por el trabajo que hacen, también a las autoridades de la Municipalidad de Bahía Blanca que nos han permitido de alguna manera y facilitado el trabajo en salud, a los equipos del Hospital Municipal y al Comité de Contingencia del Hospital Municipal, que también nos ha abierto las puertas a trabajar y que se ha comprometido al cuidado de estos procesos en el ámbito de un hospital público. Y bueno, agradecerles al Ministerio de Salud de la Nación este espacio, a nuestro amigo Pedro Silverman también, que está cumpliendo esas funciones, y esperemos poder seguir en este camino porque la verdad que hay mucho por hacer todavía. Así que desde ya muchas gracias y yo lo he pasado muy bien también. Bueno, me alegro que lo hayan pasado bien. Esperemos que, de acuerdo a lo que vos decías, que se vaya tejiendo, por lo menos que toda esta situación permita que se vayan elaborando un montón de estrategias nuevas de trabajo interdisciplinario, de romper con ciertos prejuicios, incluso dentro de las distintas categorías de trabajadores de la salud que hay, que empecemos a dejar un poco el modelo médico hegemónico y, bueno, empezar a hacer un poco, es decir, empezar a aplicar un poco todas las cosas que ustedes estuvieron compartiendo. La verdad que podría seguir escuchándolos durante un tiempo mucho más largo, haciendo un montón de preguntas, pero bueno, el tiempo nos apremia. Agradecerles a todos los que estuvieron viendo, recordar que esta charla la van a poder ver porque queda tanto en el canal de SEUNITE como en la página que estamos diseñando. Ahí aparece en pantalla los links, el canal de SEUNITE, capacitacioncovid.com, y el mail para escribir cualquier pregunta que tengan, cualquier solicitud de bibliografía, lo que sea, escriban ahí que vamos a estar respondiendo. Agradecerles nuevamente, Hugo, Clemente, Juan, la verdad que un lujo contar con ustedes. Y bueno, recuerden que a las 16 horas vamos a estar haciendo otra transmisión, también referida a lo que es salud mental, pero ahora va a estar dedicada a lo que es abordaje de la salud mental en tercera edad, pacientes gerontes. Así que va a estar interesante, los esperamos a las 4 también. Nuevamente les agradezco a los tres y agradezco también a la gente que nos estuvo viendo y nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima transmisión. Chao, gracias. Un abrazo.